número 1. Y si es virtual, de igual manera, usted puede hacerlo sin ningún problema. Pastor, comenzaremos entonces a desarrollar las preguntas que contiene la lección número 1, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y la primera pregunta es interesante. ¿Cuántos dioses hay? En el mundo hay muchas creencias acerca de muchos dioses. Algunos conocidos, otros desconocidos, pero por ejemplo, un Dios es todo aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra confianza y creemos que nos puede ayudar. Hay personas que ponen su esperanza en algo o en alguien, pero en esta ocasión la Biblia nos contesta en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 6, y el apóstol San Pablo nos da la respuesta, y aquí nos dice: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es interesante que al leer esto, aquí Dios aparece con mayúscula. Entonces, ¿cuántos dioses con mayúscula hay? Solo hay uno, de acuerdo a la Biblia. Muy bien, entonces esa es la respuesta a la primera pregunta. Tome su lápiz y papel o aliste sus dedos para que comience a escribir en su Fe de Jesús virtual. La respuesta a la primera pregunta, ¿cuántos dioses hay?, es un solo Dios. Sin embargo, pastor, hay muchas personas que no logran concebir la existencia de ese Dios, ni mucho menos su esencia. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, que entendamos cuál es mi naturaleza. Yo soy una persona que tiene carne y huesos. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es su naturaleza? El apóstol San Juan nos contesta esa pregunta, y yo quiero que ustedes, si tiene ahí a mano su Biblia, vaya a su Biblia y busque el libro de San Juan. El libro de San Juan, el apóstol San Juan nos contesta esa pregunta. San Juan, capítulo 4, versículo 24. El apóstol San Juan aquí nos dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Aquí dice Dios es espíritu. Y cuando se refiere que Dios es espíritu, es que Él es un ser sobrenatural. Es un ser trascendental. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La respuesta que nos da la Biblia aquí es que Dios es espíritu. Muy bien, ahí tenemos ya la segunda respuesta a nuestra segunda interrogante. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es espíritu. Y aunque no lo podamos ver, pero sí lo podemos sentir, al igual, por ejemplo, que la electricidad, al igual que el viento, al igual que el amor. Así que esa es la respuesta a la segunda interrogante. También, pastor, sabemos nosotros que dentro de la deidad hay un equipo y desde siempre han trabajado juntos. Estamos hablando de las tres personas de la deidad. ¿Cuáles son esas tres personas? Muy bien, voy a invitarle a que me acompañe a la segunda carta del apóstol San Pablo. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el último versículo del capítulo 13. Dependiendo de la versión, algunas versiones aparecen el versículo 13, otras el versículo 14. Así que no importa qué versión, el último versículo de la segunda carta, el capítulo 13, segunda carta de Corintios. Nos dice aquí el apóstol San Pablo. Noten, vamos a leer porque la pregunta es: ¿cuáles son las tres personas que componen la deidad o la Trinidad? El apóstol San Pablo nos dice: la gracia del Señor Jesucristo. Ahí encontramos uno, Señor Jesucristo. El amor de Dios. Esta es la segunda, el amor de Dios, refiriéndose al Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. Ahí está el tercero. Sean con todos vosotros
Amén. Entonces, ¿cuáles son las tres personas que conforman la Trinidad o la Deidad? Es Jesucristo, el Hijo, en este caso, Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Muy bien, gracias, pastor. Aquí tenemos entonces, mis hermanos y amigos, la tercera respuesta a nuestra tercera interrogante. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la respuesta que usted tiene que colocar en este momento. Ahora, muchos se imaginan, pastor, y de hecho yo desde pequeño creo que tenía una concepción de Dios diferente a la que ahora tengo. Y cuando me decían que Dios es mi Padre y que Dios es un Señor, me lo pintaban de diferentes maneras. Y me imaginaba un Señor con barba larga, con una vara en la mano, esperando que alguien se equivocara para castigarlo. Pero realmente, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Será que Dios es enojado? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Bien, es interesante esta pregunta, pastor, porque como la Biblia nos enseña a llamarle a Dios Padre y uno lo compara con el Padre que ha tenido y depende de la relación que ha tenido con su Padre, así concibe a Dios. Y qué responsabilidad, pastor, porque los que somos padres, lo que usted está diciendo, es la figura más cercana que tenemos de Dios, aquellos que somos padres. Sí, y uno como padre comete muchos errores, y mucho más cuando una persona ha tenido un padre que no ha sido un buen ejemplo. ¿Cómo puede concebir a Dios más si ha sido un padre abusivo? Y dice, yo no quiero saber nada de mi padre, pero si a Dios hay que llamarlo padre, entonces ¿cómo es que yo voy a amar a un padre? Bueno, la Biblia en la primera carta del apóstol San Juan, la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4 y el versículo 8, el apóstol San Juan responde esta pregunta: ¿cómo es el carácter de Dios? Nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí es interesante lo que dice el apóstol San Juan. No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es decir, Dios es la esencia. Él es amor. Y para ilustrarle un poquito esto, cuán grande es el amor de Dios, leí una declaración que escribió alguien y dijo que si nosotros juntáramos todas las manifestaciones de amor que se han dado a lo largo de los siglos, juntamos el amor de los abuelos, de los padres, de los hijos, de los nietos, de todo vínculo familiar, y metiéramos todo ese amor en un recipiente, esa persona escribió, dice, eso sería como una gota. Así sería la gota de amor de todas las generaciones, pero el amor de Dios ella lo compara con un ilimitado océano. Y aquí el apóstol San Juan dice que Dios es amor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo es el carácter de Dios? Es amor. Así es, y es que, mi querido hermano y amigo, a pesar de cometer errores, a pesar de fallarle a Dios, déjame decirte que Dios nunca deja de amarte. Como mencionaba el pastor, Él no tiene amor por ti, Él es amor por ti. Y esa es la respuesta que hemos de colocar en la pregunta número 4. Dios es amor. Vamos a nuestra quinta pregunta, y esta tiene que ver la relación que existe entre el hombre y Dios. Y la primera pregunta de esta sección, la número 5, nos dice cómo nos considera Dios a nosotros. Hay muchos que piensan que simplemente somos creación de Él y nos abandonó a nuestra suerte. Pero realmente, ¿qué nos dice la Biblia con relación cómo nos considera Dios a cada uno de nosotros? Muy bien, la respuesta a esta pregunta la encontramos en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos
tal como Él es. Entonces, de acuerdo a este pasaje, el apóstol San Juan, que de paso no era buena ficha antes de escribir este libro, tenía un sobrenombre. Con su hermano le llamaban los hijos del trueno. Era terrible esta criatura. Sin embargo, al conocer a Dios, él comprendió que ese Dios lo amó a pesar de sus defectos, y a quien él dice que ese Dios lo llegó a considerar a él, a llamarlo hijo. Entonces, ¿cómo nos considera Dios? Como sus hijos. Y creo que como toda familia, hay hijos obedientes y también hay hijos desobedientes, pero al fin hijos. Y alguien decía, y a los desobedientes, a los mal portados, es a los que más amamos porque no queremos que anden en ese camino. Eso le escuchaba a una madre decir, dice, es que entre más mal se porta, más tengo que amarlo porque no me gusta ese camino en el cual anda. Amén. Bien, entonces la respuesta a nuestra quinta pregunta, ¿cómo nos considera Dios? Dios nos considera como a sus hijos. Esa sería la respuesta a la quinta pregunta. Vamos a la pregunta número 6. Muchas personas, pastor, oran, le piden a Dios en oración. Y yo he escuchado personas que dicen, pastor, ore por mí, porque yo siento que a usted Dios le escucha más que a mí. Yo siento que mis oraciones no llegan ni al techo. Y usted que está más cerca de Dios, ore por favor por mí. Y yo les he dicho a muchos, con mucho gusto oro, pero es bueno que todos mantengamos esa relación con Dios. Pero muchos han llegado a pensar que realmente Dios no está interesado en nuestros problemas. Hay personas que pasan situaciones difíciles y dicen, yo no creo que Dios esté interesado en mí, porque miren lo que me ocurre. Entonces la pregunta es, ¿se preocupa realmente Dios por nuestros problemas? Bien, quiero que vayamos a encontrar la respuesta a esta pregunta en el Salmo 40. El Salmo 40 en el versículo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, nos dice aquí el salmista, pacientemente espera a Jehová. Se inclinó, dice el salmista, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me gusta esta acción. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, y está diciendo que Dios se inclinó, o sea que Dios se inclina para oírnos nuestro clamor. El versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista, de acuerdo a este pasaje, tenía un problema y estaba esperando en Dios. Como todos tenemos problemas. Y permítame compartirle así rápidamente. Mi hija de 9 años una vez me asustó por lo que ella me dijo. Dice, a mí Dios no me escucha. Y a mí eso me preocupó porque dije, mi hija no está teniendo confianza en Dios. Y le digo, ¿por qué dices que Dios no te escucha? Porque yo le pido y no me contesta. Y le digo, ¿pero qué es lo que le has pedido? Dice, le pedí que me diera una piscina y no me la da. Y entonces un día me arrodillé con ella y le expliqué, mira, hay 3 formas. Dios sí contesta las oraciones, como en el caso del salmista. Dios sí contesta las oraciones. Y le dije, mira, Dios sí contesta. La diferencia es que algunas veces contesta de manera inmediata, otras veces nos dice, espera, y en otra ocasión no lo da porque no conviene, pero sí contesta. Hay otro pasaje que lo encontramos ahí en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pedro nos responde a esta. Quiero que vayamos y veamos este otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aquí el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: echad, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces la pregunta, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? La respuesta es sí.
Por supuesto que sí. Lo único que hay que tener es lo que menciona el salmista al principio: pacientemente espera a Jehová. Y a veces desarrollar paciencia es lo que cuesta. Así que debemos siempre mantener esa actitud de esperar en el Señor, porque realmente Dios sí responde. Mi apreciado amigo, como te has dado cuenta, realmente Dios sí se preocupa por tus problemas. Lo único que debes tener es paciencia. Tú no sabes si la situación que estás viviendo es para desarrollarla precisamente. Por lo tanto, es importante que esperes en el Señor. Entonces la pregunta: ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? La respuesta es sí, se preocupa. De esta manera, pastor, estamos llegando al final de nuestro estudio. No sé si tiene algo más que agregar al respecto antes de ir a nuestra otra sección. Justamente no terminé la historia. Mi hija comenzó a pedirle a Dios, pero con esa paciencia. Y Dios le mandó una piscina de este tamaño que casi la tapa. Le digo: mira, Dios es bueno. Bueno, la paciencia fue premiada. Fue premiada. Dios se preocupa hasta por las cosas más mínimas. Amén, así es. Pastor Galo, muchas gracias por habernos acompañado en este segmento La Biblia Responde. Y pues es un gusto para nosotros escuchar también del labio suyo y de la experiencia que ha tenido el compartir con la hermandad y con nuestros amigos el estudio de esta tarde. Con gusto, pastor, ha sido un placer estar aquí con usted y compartiendo con nuestros hermanos que están estudiando, y todos tenemos un Padre, un Dios que nos ama. Amén.